Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. En esta linda mañana, déjenme darles una bienvenida a este programa Buenos días, Señor Jesús, e iniciarnos en el estudio de la Palabra de Dios con el tema Jesús y el matrimonio. Leamos en Génesis capítulo 2, versículos del 21 al 24, y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán, y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová tomó del hombre hizo una mujer, y trájola al hombre y dijo a Adán: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegase a su mujer, y será una sola carne. Oremos, por favor. Gracias, Señor, por el grande privilegio que nos das en esta preciosa mañana de comunicarnos contigo a través de tu santa palabra. Bendícenos en el estudio de ella. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. La primera institución que Dios estableció en el Edén, antes de que el hombre pecara, fue el sagrado estado del matrimonio. Algo maravilloso para la felicidad del hombre y la mujer. Antes de iniciar su ministerio y ya teniendo su equipo de trabajo, o sea, los 12 discípulos, Jesús fue invitado a una boda familiar a celebrarse en una pequeña aldea de Galilea llamada Caná. Allí Jesús realizó su primer milagro, demostrando su simpatía por los hombres y su deseo de contribuir a su felicidad. Los contrayentes eran parientes de José y María. Allí volvió a encontrarse con su madre, de la cual había estado separado durante algún tiempo. Recientemente, José había muerto y ella se encontraba muy triste por la pérdida de su marido. Al ver María a Jesús, se llenó de gozo y alegría. Era el mismo hijo tierno y servicial. Sin embargo, no era el mismo a la vez. Su rostro había cambiado. Llevaba los rastros de su conflicto en el desierto con Satanás, en aquellas 3 tentaciones decisivas para su futuro ministerio en favor de la humanidad. Una nueva expresión de dignidad y poder da evidencia de su misión celestial. Le acompañaba un grupo de jóvenes, cuyos ojos le seguían con reverencia y quienes le llamaban maestro. Estos compañeros relataron a María lo que habían visto y oído en relación a su bautismo y cómo los había llamado a cada uno de ellos, y concluyeron declarando: hemos hallado a aquel quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Esto la llenó de mucha satisfacción, y al ver cómo las miradas de los invitados se dirigían a Jesús y conversaban en voz baja, anheló verle probar ante todos que realmente era el honrado de Dios. Antes de que terminara la fiesta, se descubrió que se había agotado la provisión de vino. Esto ocasionó mucha perplejidad y pesar. Era algo inusitado que faltase vino en las fiestas, pues esta carencia se habría interpretado como falta de hospitalidad. María había ayudado en los arreglos hechos para la fiesta y ahora se dirigió a Jesús diciendo: no tienen vino. Esas palabras era una sugestión de que él podría suplir la necesidad. Pero Jesús contestó: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha llegado la hora. Esta respuesta, por brusca que nos parezca, no expresa frialdad o falta de cortesía. La forma en que se dirigió el Salvador a su madre estaba de acuerdo con la costumbre oriental.
se empleaba con las personas a quienes se deseaba mostrar respeto. Todo acto de la vida de Cristo estuvo en armonía con el precepto que Él mismo había dado: honra a tu padre y a tu madre. Había peligro de que María considerase que su relación con Jesús le daba derechos especiales sobre Él y facultad para dirigirle hasta cierto punto en su misión. Durante 30 años había sido para ella un hijo amante y obediente, y su amor no había cambiado, pero debía atender ahora a la obra de su Padre. Como hijo del Altísimo y Salvador del mundo, ningún vínculo terrenal debía impedir cumplir su misión, ni influir en su conducta. Debía de estar libre para hacer la voluntad de Dios. Esta lección es también para nosotros. Los derechos de Dios superan aún el parentesco humano. Ninguna atracción terrenal debe apartar nuestros pies de la senda que Él nos ordena andar. La única esperanza de redención para nuestra especie caída está en Cristo. María podía hallar salvación únicamente por medio del Cordero de Dios. En sí misma no poseía méritos. Su relación con Jesús no la colocaba en una relación espiritual con Él, diferente de la de cualquier otra alma humana. Así lo indicaron las palabras del Salvador. Él aclara la distinción que hay entre su relación con ella como hijo del hombre y como hijo de Dios. El vínculo de parentesco que había entre ellos no la ponía de ninguna manera en igualdad con Él. Las palabras "aún no ha venido la hora" indicaban que todo acto de la vida terrenal de Cristo Él lo realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. Antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de Él, perfecto en todos sus detalles, pero mientras andaba entre los hombres era guiado paso a paso por la voluntad de su Padre. En el momento señalado no vacilaba en obrar. Con la misión esperaba hasta que llegase la ocasión. Pero aunque María no tenía una concepción correcta de la misión de Cristo, confiaba implícitamente en Él, y Jesús respondió a esta fe. El primer milagro fue realizado para honrar la confianza de María y fortalecer la fe de los discípulos. En ninguna manera desconcertada como por las palabras de Jesús, María dijo a los que servían a la mesa: haced todo lo que os dijere. Había 6 grandes tinajas de piedra, y Jesús ordenó que las llenasen de agua. Así lo hicieron. Sacad ahora y mostradlo al maestresala. En vez de agua con que habían llenado las tinajas, fluía vino. Al probar el vino, el maestresala lo encontró mejor que cualquier vino que hubiese bebido antes y muy diferente al servido al principio de la fiesta. Volviéndose al esposo le dijo: todo hombre pone primero el buen vino y cuando están satisfechos, entonces lo que es peor. Mas tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Así como los hombres presentan el mejor vino primero y luego el peor, así hace el mundo con sus dones. Lo que ofrece puede agradar a los ojos y fascinar los sentidos, pero no resulta satisfactorio. El vino se convierte en amargura, la alegría en pleito, pero los dones de Jesús son siempre frescos y nuevos. El banquete que Él provee para cada alma no deja nunca de ser satisfacción y gozo. Da gracia sobre gracia, nunca se agota la provisión. El don de Cristo en el festín fue un símbolo. El agua representa el bautismo en su muerte, el vino, el derramamiento de su sangre por los pecados del mundo. El vino que Jesús proveyó para la fiesta fue jugo puro de la uva. Sí, fue Cristo quien dio en el Antiguo Testamento la advertencia a Israel: el vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ello errare no será sabio. Esto se encuentra en Proverbios capítulo 20, versículo 1. Y Él mismo no proveyó bebida tal. Satanás tienta a los hombres a ser intemperantes para que se enturbiase su razón y se confundan sus percepciones espirituales. Pero Cristo nos enseña el dominio propio y la fuerza de voluntad. Oremos, por favor. Gracias, Señor Jesús, porque tu primer milagro lo realizaste en una boda. Gracias porque puedes convertir en cada matrimonio que lo desee el agua común
en vino celestial. Permite que este día sea así en cada hogar que escuche este mensaje. Te lo suplicamos en tu excelente nombre de Jesucristo. Amén. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi alma llegó, esa paz, ese gozo me dio. Quiero que sepas que ya tú también puedes gozar de su gran amor. Si te entregas a Él, si creyeres en Él, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y su amor compartirás a la humanidad. Buenos días, amiguitos. Bienvenidos al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Vamos a contar hoy una historia muy interesante. ¿Se acuerdan que habíamos hablado acerca del diluvio, cuando Noé bajó a la tierra, que ya había parado de llover y que estaba todo otra vez para iniciar la vida en la tierra? Bueno, Dios había puesto como señal el arco iris. Después de esto, Noé tenía 3 hijos con sus familias. Se distribuyeron en la tierra y empezaron a procrearse. Cada vez había más gente. Pero uno de los hijos de Noé no amaba mucho a Dios. Este hijo, Cam, tuvo muchos descendientes, pero no querían obedecer a Dios y no querían seguir los consejos del Señor, y pronto se olvidaron de todas las cosas buenas que Dios había hecho por ellos y decidieron no vivir cerca de las demás personas que amaban a Dios. Entonces dijeron, bueno, ¿por qué no nos alejamos un poco y construimos nuestra propia ciudad, lejos de estas gentes? Entonces se movieron hacia otra llanura más lejos y empezaron a armar su vida lejos de Dios. ¿Saben que ellos empezaron a crear unos bloques de ladrillo? Y con eso hicieron sus primeros ladrillos y empezaron a tener una idea. Y dijeron, ¿saben qué? ¿Por qué no construimos una torre alta, 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 alta que llegue hasta el cielo? Y empezaron a hacer los bloques de ladrillo y empezaron a hacer una mezcla. Con esa mezcla unían un bloque con el otro y así empezaron a armar paredes. Y de esa manera empezaron a construir esta torre. Y ellos dijeron, vamos a construir una torre alta que llegue al cielo y de esta manera, si Dios manda un diluvio otra vez, nada malo nos va a pasar a nosotros porque nos podemos subir en esa torre altísima, altísima, altísima y no nos va a pasar nada. ¡Qué terrible que era esto! ¿Se acuerdan que les había contado que Dios había hecho una promesa? Y la promesa era que nunca más se iba a destruir la tierra con agua. Y había puesto el arco en las nubes para mostrar que esa era la señal del amor de Dios. Pero estas personas no creyeron en lo que Dios les dijo. De manera que empezaron a construir esa torre alta, 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 alta. Un día el Señor dijo, algo vamos a hacer. Vamos a confundir las lenguas. ¿Saben? Cuando yo era niña siempre me preguntaba, ¿por qué hay tantos idiomas diferentes en el mundo? ¿Y por qué hay tantas razas diferentes? Hay
africanos, hay americanos, hay asiáticos. Todas las personas son diferentes razas y vivimos en diferentes países y hablamos diferentes idiomas. ¿Saben? ¿Quieren saber cómo se iniciaron las diferentes razas? Hace muchísimos años atrás, cuando estas personas estaban construyendo la Torre de Babel, y Dios dijo, vamos a confundir sus lenguas. Porque el plan de Dios era que todas las personas se desparramaran por diferentes lugares para mostrar el amor de Dios, para hablar del amor de Dios y del cuidado de Dios. Pero estos hijos de Cam, que no querían a Dios, querían hacer una torre alta y olvidarse del Señor. Entonces Dios confundió las lenguas. ¿Y cómo es eso? ¿Qué pasó? ¡Ah! Las personas que estaban en los pisos de arriba construyendo le pedían a los que estaban abajo, mándame un balde con agua, y otro decía, mándame un balde con cemento, pero no se entendían, porque los que estaban arriba decían, los que estaban abajo no entendían nada, oían que les estaban pidiendo algo, pero Dios confundió las lenguas y no se pudieron entender. Se armó tal confusión que se empezaron a pelear entre ellos y no podían seguir haciendo el trabajo. ¿Saben? La Biblia dice que a esa torre se la llamó Babel. Babel quiere decir confusión. Las personas estaban confundidas, se empezaron a pelear entre ellas y no pudieron seguir construyendo esa gran torre. Así que entonces se empezaron a separar por diferentes grupos. Los que hablaban la misma lengua se juntaron aquí, los que hablaban otra lengua diferente que estos no entendían, se juntaron en este lado, y así diferentes grupos se empezaron a formar. Y se tuvieron que separar. Así empezaron las diferentes lenguas y las diferentes razas. De manera que no pudieron terminar de construir esta gran torre, porque ellos no creían en la promesa que Dios les había hecho, que ese arco que iban a ver en las nubes, el arco iris, era una señal del amor de Dios. Dios quería que ellos se desparramaran por diferentes lugares y fueran a diferentes sitios para hablar del amor de Dios. Pero de esta manera se tuvieron que desparramar en diferentes lugares, con diferentes lenguajes, pero no estaban cumpliendo el plan de Dios. ¿Saben? Noé todavía vivió muchos años más después del diluvio, pero Noé amaba a Dios y estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pidiera. Y Dios seguía amando a todas esas personas y de muchas maneras les demostró que los amaba. Pero de esa manera, después de esa torre, y ahí quedó esa torre que nunca la terminaron de construir. Estaba bien alta, pero nunca pudieron terminarla de construir, porque no se entendieron entre ellos. Y así nacieron las diferentes razas y los diferentes lenguajes. Nunca nos olvidemos del amor grande de Dios. A pesar de que ellos no pudieron terminar su proyecto y se desparramaron por diferentes lugares, tenemos hoy la seguridad de que Dios ama muchísimo a los africanos, a los americanos, a los asiáticos, a los hindúes, a todas las personas de los diferentes idiomas y de las diferentes razas, porque nos ama tanto, tanto, que quiere estar cerca nuestro, salvarnos y ayudarnos. Nos despedimos, hasta la próxima, niños, y que tengan un hermoso día. Que Dios los bendiga. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.